La respuesta que nos me diste recién en el capítulo anterior, acerca de si buscas una guitarra que suene más cálida y más profunda, buscas una manera más liviana, tipo Alder. Y si buscas una guitarra que patee más, que tenga más ataque, buscas Ash, más pesado, más duro. Obviamente está respondiendo una pregunta que yo no te daría porque me daría vergüenza hacértela, pero que hay, mirá, fíjate la mano, luthiers, la comilla, Está lleno. en internet, que dice que la madera de la guitarra no importa. O sea, antes de que me agarre el ataque de indignación, me gustaría que vos le expliques algo a la gente con respecto a eso. Yo voy a decir, jamás diré que la madera no importa. O sea, de ningún modo. Por ahí, si tenés una guitarra con un Invader y tocas thrash y lo pones al palo y la guitarra afinada en Si o en Do, capaz que en el fondo no se nota lo de la madera, ¿viste? Pero cuando vos hilás un poco más fino y vas a necesitar un tipo de sonido y todo, lógicamente la madera, yo se lo he explicado a gente grande, a luthiers grandes incluso, que me decían, no, pero ustedes con la guitarra esa eléctrica, que son, es lo mismo, lo que tenga, si lo que suena son los micrófonos. No. Por eso, el buen conocedor, ¿cómo prueba realmente una guitarra para comprarla antes que enchufarla? ¿Cómo la prueba? Desenchufada. Aplausos. Dame una mano, Martín. Eso. Desenchufada. ¿Cómo vas a probar la guitarra? Desenchufada la voy a probar. A ver cómo responde esa madera. Que eso es fácil. Vos sos un tipo que ha viajado mucho, que ha tocado con innumerable cantidad de guitarras de todas las marcas, de todas las épocas. Yo te vi. Yo no he hecho nada de lo que tú pensando, mi huevón. Pero la verdad la entendés cuando empezás a agarrar guitarras de la mitad de los 60 para atrás y la tocás desenchufada y decís, ah, claro, tenía que ver la madera en el sonido de la guitarra, ¿viste? Y si es buena la madera y si está seca como esos años, mejor todavía. Ahí viene la pregunta, ¿por qué de la mitad de los 60 para atrás? Contale a la gente qué pasa con una guitarra vintage. ¿Por qué una guitarra vintage es una guitarra vintage? Y hay otras guitarras que no son vintage. Bueno, hoy en día para la gente una guitarra de principios de los 90 es vintage. Te dicen, no, es una cosa Sí, de... bueno, para mi abuela yo era un genio también, si vamos al caso. No sé, Cuneto, el otro, que la 89. Para mí las mejores American Vintage que se produjeron son los últimos 3 años. Pero bueno, primero te digo cuál es mi estrato ideal en el mundo. Mi estrato ideal es de mitad del 64 a mitad del 65. Esa es la que más me gusta de todas. El mástil, todo. Ahora, ¿por qué una guitarra vintage suena? Porque la madera perdió humedad, ganó, ¿cómo se dice? Ganó resonancia, exacto. Es una cosa totalmente distinta. ¿Es el viejo truco de la madera sentada? Y claro. Ahora ni más. ¿Cuántas veces ahora en muchas marcas encontrás guitarras de 2 o 3 años que el tipo viene y dice, no, pero está doblada y no, el tensor no va más? No es que el tensor no va mal, el tensor va lo que tiene que ir, lo que pasa es que se dobló la madera del mástil, eso lo probás fácil, aflojás el tensor, sacás las cuerdas y si está doblada quiere decir que el mástil se dobló. Y el tensor puede elaborar hasta dejártelo derecho sin cuerdas. Es todo lo que puede hacer, porque es lo que puede hacer realmente un tensor. Pero si está demasiado doblada, no. Las viejas, es difícil encontrar guitarras tan dobladas, a menos que hubieran estado en malos lugares, o por ejemplo los jazz bass de la década del 60 que los usaban con cuerdas 0.50, 0.60 flat, ¿viste? Y los tenían, no ajustaban el tensor y después se terminaban doblando. Pero en general los instrumentos viejos no están doblados y aparte se elegía mucho mejor la madera ya estaba asentada cuando se construía el instrumento, no se secaba en un secadero artificial la madera. Aparte creo que tiene que ver con el hecho que la producción era bastante menor. La producción era bastante menor, era mucho más el detalle, ¿viste? Los tipos terminaban lijando todo a mano. En Fender igual se trabaja bastante, el final, digamos, es bastante a mano. Eso es la experiencia de haber estado en las fábricas, ¿no? Pero todo instrumento viejo, pero aparte a mí también me mata un mueble viejo, aparte de un instrumento viejo. O sea, la madera es otra cosa. ¿Qué pensás, qué incidencia tiene para vos la pintura? Obviamente hablando de nitro, hablando de poli, hablando de uretano, de todas esas cosas.
Sí, lo ideal sería nitrocelulósico en una capa delgada, con un tapapor abajo como hacían antes. Pero para el sonido lo ideal que sería nada de pintura. Tengo el cuerpo súper lijado, le paso una buena cera, ¿viste? Y listo, eso es lo que va a dejar que la madera suene y respire como debe ser. Ahora, si vamos a... Perdón, ¿no? Sí, sí. Si vamos a lo del oriente y las poliéster gruesas, esa que le ponen una cosa, eso te mata toda vibración de la madera. Eso me lleva a dos preguntas. La primera, ¿qué hay entonces de la capa de Fuller Plast que tenían la Cetrato de los 60, que era plástico, abajo del nitro? No, la de los 60, viste que las ámbars son amarillo en el medio. Sí. Ese amarillo no era pintura, era el sellador que usaban. Claro, el Fuller Plast, Ah, el bueno. amarillo. Sí, pero es un sellador que se mete así en el esporo y nada más, después se le pega una lijada y lo único que hace eso es tapar los poros. No es una poliéster como usaban después. Claro. O sea, agarrás una 78 y tiene una base de poliéster que es un... Ahí va mi segunda pregunta, Claro. entonces. ¿Qué pasa con la guitarra de los 70, con la capa de 3 milímetros de pintura? ¿Qué pasa con esas guitarras? Y eso ¿Qué de opinas vos de eso eso? de la pintura esa no está bueno, pero lo que pasa es que justamente lo hicieron en la época del Fresno, eso, más que nada. En Fender, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y el Fresno ya era duro y pesado, entonces no lo alterás mucho a ese Fresno tan heavy, ¿no? Seguramente a todo esto van a salir gente que va a decir, este no sabe nada, dice cualquier cosa, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que No, podemos. pero bueno, está todo bien. Yo prefiero que me lo digas vos que estuviste ahí. Y escuchame una cosa, Muchas veces. Jorge. Ahora la pregunta. Cuando yo era chico, Sí. las guitarras que nosotros decíamos, esa guitarra nueva es una porquería, loco, comparado con lo que conocíamos, vintage, yo qué sé. Hoy son guitarras súper recontra vintage, porque yo tengo 64 años. Y en el año 71 tocaba la guitarra, y mirábamos una Fender nueva y decíamos, pero eso es una porquería, una guitarra nueva, no existe. ¿Entendés? Bueno, sí, vamos a los 90. Los 90, o sea, ahora están diciendo que las Fender Strato de los 90 son vintage y en los 90 nadie las quería porque querían las guitarras. Por favor, por Es supuesto. así, siempre es Yo tremendo. Sigo sin quererla, la de los 90. No, yo tampoco. ¿Qué opinas de la piletita? Hasta puede dar cierta resonancia. Si lo pensás. No tenés que responder todo a favor de Fender. ¿Podés decir algo que no te No. gusta? No estoy. Yo no lo haría. No, ya sé. Yo no lo haría porque yo querría tener ahí cada micrófono en su lugar, ¿viste? Sonando como corresponde, tener la madera que está en el medio. Vos sabés por qué lo hicieron ellos. Sí, O sea, sí, para abaratar y, costos. por supuesto. Hablando de abaratar costos, por ejemplo, estas sillas hacen ruido, ¿no? No te preocupes. ¿Por qué pensás que las Strato del 78, yo tomo 78, son 77, 78, 79 y parte del 80? Además de ser de Fresno, duro y pesado, porque por ahí se había puesto de moda la Les Paul, ponele. Pero vos te diste cuenta que los chanfles son re chiquitos. El de arriba y el de atrás son todos chiquitos los Que chanfles. tenían que fabricar 400 guitarras por día y no tenían poco tiempo para lijar. Costo de producción, Sí, sí. hora máquina, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Claro, totalmente. ¿Cuál es el chanfle más lindo de año, de qué año de la Y Strato? a mí me gusta el... Del cuerpo. A mí me gusta el 62, 63, por ahí. Aunque a mí me gusta el Strato 64, el cuerpo más lindo del chanfle es el 57. 57, Sé que se llegó a lo máximo de chanflerío. claro. Sí, es la más Marilyn Monroe, por Claro, ejemplo. exacto, con más curva. Bueno, ¿qué diferencia hay? Más allá, no hablo de la diferencia, digamos, de diseño a nivel audio. La diferencia de calidad de fabricación, por ejemplo, entre un Custom Shop FAT 50 y un Tex-Mex. El Custom Shop FAT 50 está bobinado a mano prácticamente. La mayoría de los micrófonos Custom Shop que antes hacía Abigail Ibarra, que se jubiló, la señora hace unos años, ella tiene una especie de descendiente que le enseñó todo lo que sabe, que se llama Josefina, la piba. Yo la vi un par de veces ahí en el Custom Shop. Están bobinados casi a mano los Custom Shop. No es que todo lo va a bobinar Josefina con micrófono, hay un equipo de gente que lo bobina. Y los Tex-Mex son micrófonos bobinados a máquina. O
O sea que, digamos, vos también adherís al... Son más económicos, son mucho más económicos. Claro, por eso, pero digamos, tienen al Nico, tienen el magneto, o sea, ¿dónde está la diferencia? Pero por ahí no sea la misma calidad del alambre y no sea la misma calidad del imán, como para que no me digas que defiendo a Fender. No, acá tenemos la verdad. Tienen el carrete de los Tex-Mex es de plástico, como eran los American Standard de antes. Lo cual es más fácil, en el armado es mucho más fácil, porque no te olvides que el carrete de fibra están las dos tapas y los 6 imanes, y las dos tapas están agarradas por los imanes, ¿no? Claro. En cambio el carrete de plástico lo podés usar tanto para imanes de alnico como para imanes cerámicos, porque vos lo bobinás y después se los ponen los imanes porque tienen su cavidad el imán. Claro. O le podés poner núcleos y chantarle un cerámico abajo también. Claro. Pero los otros no, el nivel de calidad es distinto y el nivel de construcción es más complicado, por el hecho de las bobinas de fibra y demás. Igual hay micrófonos de Custom Shop que no me gustan.